Dice, no pueden orar con éxito hasta que entiendan que el pecador es un rebelde y terco en su rebeldía, tan terco que nunca, sin el Espíritu Santo, hará lo que puede hacer instantáneamente sin dificultad. Y esta terquedad es la razón y la única razón por la que necesita la influencia del Espíritu Santo para su conversión. Quiero explicar esto, hermanos. Si la persona no pudiera obedecer a Dios, no sería terco, no sería rebelde, porque puede hacer las cosas. No es que no sepa, no es que no pueda, es que no quiere. Por eso es rebelde. Y terco, porque sabiendo que hay consecuencias, en este caso, un juicio, un castigo, no, todavía no se doblega. Entonces, cuando dice tan terco que nunca sin el Espíritu Santo hará lo que pueda hacer instantáneamente sin dificultad, la labor del Espíritu Santo es ponerle bien claro en su mente las consecuencias, el castigo. Entonces, hacérselo real en su mente de que él va a ser castigado en el infierno si no se arrepiente. Entonces, cuando eso es una realidad en su mente, él suelta la terquedad, suelta su rebeldía y se rinde ante Dios para obedecerle y vivir para él. Es, por ejemplo, ahorita, hermanos, ahí en la guerra de Israel está Irán y tiene a dos que están trabajando para él, Hezbollah y Hamas. Y ambos están atacando a Israel y ya hasta Irán está atacándolo. Entonces quieren condiciones de paz, quieren un cese al fuego, pero no puede haber cese al fuego si ellos no cesan de enviar misiles contra Israel. Entonces, hasta que no cesen enviar misiles a estar atacando a Israel, no puede haber un cese al fuego, hermanos. O sea, hay todavía esa rebeldía. Si lo pueden hacer, pueden dejar de enviar misiles contra Israel, pueden dejar de atacar a Israel, pueden dejar de hacerlo, no quieren, no quieren. Entonces, la labor del Espíritu Santo es convencerlos para que quieran. Entonces, cuando quieren, es cuando entonces se rinden a Dios y viven para Él. En el caso de Irán, es cuando ya dejan de atacarlo y ya no hacen más guerra contra ellos. A eso es lo que se refiere, hermanos. De hecho, no existe rebeldía si no existe el poder para obedecer a Dios. Toda persona puede obedecer a Dios, pero no quiere. ¿Por qué no muchos matan? Porque saben que va a haber un castigo y le tienen temor a irse a la cárcel por matar a alguien. Entonces, por eso es que mucha gente no mata, pero mucha gente sí se enoja, que Jesús lo equiparó igual el enojarse como matarlo. Mucha gente sí se enoja porque para eso no te llevan a la cárcel por enojarte con alguien. Entonces, por eso es que la gente hace, porque ahí no hay unas consecuencias directas de una cárcel. Pero en el homicidio, en el asesinato, sí lo hay. Por eso muchos optan por no matar, pero sí enojarse o amargarse o no hablarle a tal persona o hablar mal de esa persona. Eso sí lo hacen, porque para eso no hay cárcel. Entonces, lo que hace la diferencia es cuando la persona está convencida o que me va a pasar esto y no quiero que me pase. Cuando no está convencido de las consecuencias, como quiera lo hace. Eh, Cuando yo hablo con los presos, yo les decía que las consecuencias no lo frenaron para hacer la maldad. Como quiera se la jugó, jugó su libertad de que haciendo la maldad, a ver si no me pescan y como quiera sigo libre. Y se dio cuenta que no fue así. Entonces, esa es la labor del Espíritu Santo cuando predicamos. Por eso es cuando hablamos en contra del pecado, usamos la misma, cooperamos con el Espíritu porque el Espíritu lo quiere convencer de pecado, que sí lo hizo,
de justicia, que Dios tiene que hacer justicia al inocente, y de juicio, de que él va a tener que enfrentar un juicio por lo que hizo. Entonces, es lo que lo quiere convencer. Y nosotros estamos convenciendo cuando predicamos de las mismas cosas. Y cuando él logra soltar su rebeldía y dejar su terquedad, es cuando ocurre la salvación y poder, el arrepentimiento y creer en Jesús. La única razón por la que el pecador necesita la intervención divina es para vencer su terquedad. Aquí está muy claro, hermanos. Es para vencer su terquedad y hacerlo dispuesto a hacer lo que puede hacer y lo que Dios justamente le exige que haga. O sea, que haga lo que Dios le está pidiendo. Y la iglesia nunca está en una actitud en la que Dios escuchará sus oraciones unidas, a menos que estén de acuerdo en entender su dependencia de Dios de tal manera que sientan un completo acuerdo con la culpa del pecador. Y esta es otra cosa importante, hermanos. La culpa del pecador. Muchos no ven la culpa del pecador. Muchos solamente están viéndolo, que lo quieren librar del castigo y no están viendo el daño causado del pecador. La culpa es por lo que él hizo. Y lo que él hizo dañó a muchas gentes, lastimó a muchas personas, entre ellos a Dios, primeramente. Entonces, por eso es pecador. No es un desafortunado. Es alguien que a sabiendas de lo que es malo, como quiera lo quiso hacer. Entonces, estamos pidiendo por alguien que Dios lo convenza en su mente de su culpa que él tiene y del castigo que tiene, y que Dios quiere hacer justicia al inocente, al que él dañó. Esa es la persona. Y si no estamos de acuerdo en orar que él es un pecador culpable de su delito, entonces estamos pidiendo mal. Porque estamos diciendo, ay, pobrecito de él, pues es un asesino, sé que merece un castigo, pero pobrecito de él, pues, pues no lo sabía, pues tuvo una mala niñez, pues es que lo criaron mal, pues es que de chiquito no llevaron a la iglesia y le estamos sacando todas las excusas de por qué él es pecador. Es una abominación esa oración. No estamos de acuerdo con Dios en cuanto a eso. Y no estamos de acuerdo entre nosotros. Entonces Dios no recibe eso. En otras palabras, estamos acusando a Dios, estamos acusando a los padres, estamos acusando a todos, menos al pecador de su delito. El pecador es pecador, independientemente de dónde haya crecido, dónde haya estado, la ley de Dios está puesta en su conciencia. Él sabía lo que es el bien y el mal. Y sabiéndolo, quiso juntarse con gente que estaba mal. Aunque sus padres no lo han llevado a la iglesia, la conciencia les dicta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea que no es una víctima. Él es el victimario. Él es el que causa a otras personas que sean víctimas. Entonces, esto es muy importante que quede claro. Si es de otra manera, están de acuerdo en entenderlo incorrectamente. O sea, si piensan que él es una víctima, entonces lo estás entendiendo incorrectamente. Y sus oraciones por ayuda divina para los desafortunados, entre comillas, en lugar del favor divino para hacer que un rebelde se someta, no obtendrá el objetivo. Son un insulto a Dios y nunca obtendrán el favor en el cielo. ¿Por qué? Porque realmente estamos insultando a Dios, viendo al pecador no como un culpable y rebelde y terco ante Dios, sino como un desafortunado, como un pobrecito. Entonces, lo cual no, la Biblia no lo ve así. Es necesario que los que oran estén de acuerdo en entender un avivamiento como algo que debe ser provocado por el uso de medios
o nunca estarán de acuerdo en usarlos. ¿Cuáles son los medios que usamos? Bueno, la predicación, atraerlos, el llamarlos a confrontarlos para que tomen una decisión por Cristo, para ver por qué no quiere ceder esa rebeldía. Esos son los usos de los medios que usamos. Deben estar de acuerdo en entender que la agencia humana es tan indispensable para un avivamiento como la agencia divina. Y esta es otra cosa importante, hermano. La agencia humana es tan indispensable para un avivamiento como la agencia divina. Y cuando digo esto, se me viene a la cabeza Hechos 10. ¿Se acuerdan que Cornelio, un pecador, pero que hacía muchas ofrendas, oraba a Dios, buscaba en su manera a Dios? Él no conocía a Dios, pero como que el Espíritu Santo estaba sobre él y le hacía entender que hay un Dios. La conciencia también pues, estaba actuando con él de que hay un Dios y que tiene que vivir haciendo el bien. Entonces, él hacía todo eso, hermanos, pero no era salvo. ¿Y qué hizo el ángel? Guió a Cornelio a que fuera a traer el apóstol Pedro para que le predicara. Ahí vemos la agencia divina guiando a Cornelio para ir por la agencia humana para que les predique. ¿Para qué? Para que se salve. Entonces, ese texto claramente prueba que es tan necesario la agencia divina como la agencia humana. De hecho, la agencia divina, Dios, mandó un ángel para que le fuera a traer a Pablo, a Pedro, perdón. Entonces, como que la agencia divina necesitaba de la agencia humana para que le predicara. De otra manera, Cornelio y toda su familia y todos sus amigos que los reunió no se hubieran salvado, hermanos. Digo que nunca ocurrió algo como un avivamiento cristiano sin la agencia divina y nunca ocurrió sin la agencia humana. O sea, en ambos casos son necesarios. No es solamente Dios ni es solamente el hombre. Son ambos los que actúan en la salvación de una persona. ¿Con qué frecuencia la gente dice Dios puede, si quiere, llevar a cabo la obra sin medios? Bueno, ¿dónde están los textos para que prueben eso? Porque en este caso, ¿por qué el ángel manda llamar a Pedro para que le predique si es que Dios puede? Lo podía haber hecho que le predicara mismo el ángel, pero no fue así. Pero no tengo fe en eso. Dice Fine, porque no hay pruebas de ello. Exactamente. No hay pruebas de ello que Dios lo quiera hacer así. Y la única manera para yo tener fe es apoyarme en algo que la escritura me muestra que así puede hacerse. Y no hay un precedente de que así se haya hecho. Es más, hay un precedente de lo contrario, de que tuvo que llamar a Pedro para que le predicaran a Cornelio, cuando Dios mismo se lo pudo haber revelado el evangelio directamente. ¿Qué es cristianismo? Obediencia a la ley de Dios. Eso es lo que es cristianismo. Pero la ley no puede obedecerse a menos que se conozca. O sea, a menos que la persona conozca qué es lo que Dios quiere, la persona no va a obedecer a Dios. ¿Y cómo puede Dios hacer que los pecadores obedezcan sino haciendo conocer sus mandamientos? ¿Cómo pueden saber que ellos deben arrepentirse y creer en Jesucristo a menos que haya alguien que les predique? A menos que alguien hable y les diga. ¿Y cómo puede hacerlos conocer sino revelándolos él mismo o enviándolos por otros? Es decir, trayendo la verdad a la mente de la persona hasta que la obedece. Ese es el trabajo del predicador.
Nosotros llevamos la verdad a la mente hasta que la persona la obedece. Es lo que hacemos, hermanos. En todo nuestro trabajo que predicamos es lo que hacemos. Para eso nos constituyó Dios. Para eso nos manda Dios. Y esto es lo que hacemos. Y es un trabajo sumamente importante cuando lo hacemos, hermanos. Porque vamos de parte de Dios. Como si Dios hablase a través de nosotros. Reconcíliate con Dios. Es lo que hacemos, hermanos. Dios nunca convirtió ni nunca podrá convertir a un pecador excepto con la verdad. A menos que el pecador conozca la verdad, el pecador no se convierte. Ahora, lo vemos el ejemplo de Cornelio, de nuevo. ¿Por qué Dios no le reveló la verdad a Cornelio? Si le dijo, ¿cómo si le dijo que fuera a traer a Pedro? Pero ¿por qué no le dijo, sabes qué? Te voy a dar la verdad para que te conviertas en ti mismo y no tengamos que llamar a Pedro. ¿Por qué Dios no lo hizo así? Porque Dios utiliza al hombre, a nosotros, para predicarles a la gente. Así es como la gente se va a salvar. ¿Qué es la conversión? Obediencia a la verdad. Eso es lo que es la conversión. Que la persona obedece a la verdad. Él mismo puede comunicarlo directamente al pecador. Él mismo. Dios mismo lo puede comunicar. Así, por eso les digo, él mismo podía haberle comunicado a Cornelio. Le comunicó por medio de un ángel que fuera a traer a Pedro. Pero él podría haberle comunicado el evangelio, pero no lo hizo. Pero entonces, vamos a suponer que él pudiera comunicarle a Cornelio eso. Entonces, la agencia del pecador es indispensable, porque la conversión consiste en el uso adecuado de la propia agencia del pecador. Ahora el pecador tendría que obedecer. Una vez que conoce la verdad, tiene que obedecerla. En el caso de Cornelio, él conoció la verdad por medio de Pedro. Ahora ellos tienen que tomar una decisión, obedecerla o no obedecerla. Y cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos, es porque el corazón de ellos se dejó la rebeldía, dejó la terquedad, estuvieron dispuestos a obedecerla. Dios vio el corazón y los bautizó con el Espíritu Santo a todos ellos. Y ordinariamente también emplea la agencia de otros en la impresión de la escritura, la conversación y la predicación. O sea, en las pláticas que estábamos hablando anteriormente, de que tú le estás hablando a los compañeros de tu trabajo, en ese caso los traileros, o se le está hablando a abogados, o se le está hablando a presos, y en esas conversaciones se causa una impresión. Traemos alguna escritura cuando conversamos o en la predicación. También se causa esas impresiones a través de todo eso. Dios ha puesto el tesoro del evangelio en vasijas de barro. ¿Quiénes son esas vasijas de barro, hermanos? Nosotros, tú y yo. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos ese el vaso de barro, hermanos. Y ahí está el evangelio guardado en nosotros. Ha considerado oportuno emplear a los hombres en la predicación de la palabra. Él te está usando a ti para que tú prediques el evangelio. Dicho de otra manera, tú eres un embajador de Cristo. Un embajador que estás hablando de parte de Dios. El evangelio te ha sido concedido en esa vasija de barro que eres tú. Y entonces él ha considerado oportuno emplearte a ti en la predicación de la palabra. Es decir, ha visto que la agencia humana es lo que mejor puede emplear en la salvación de los pecadores. Esto es muy importante, hermanos, porque Dios, que es infinitamente sabio,
y benévolo, el que sabe todas las cosas, encontró que lo mejor para la salvación de los hombres son los seres humanos que le prediquen a otros seres humanos. Es lo mejor. Eso es lo mejor que hay. Y nos ha puesto a nosotros, ya sea en tu plática con una persona, con 2 personas, con 10 personas, en la calle, en la plaza, cuando se predica, en diferentes lugares, se ha puesto así para la salvación de los pecadores. Entonces, es una tarea, es un honor, hermanos. Es un honor para nosotros confiarnos el evangelio para hablarlo a alguien. Y no solamente somos parte de de lo que contribuye a la salvación de alguien. Una es la parte de Dios, pero otra es la parte de nosotros que se necesita. Y si estamos los dos de acuerdo, ya nomás cuando predicamos, queda la parte del propio pecador, si se convierte a Dios o no se convierte a Dios, si toma la decisión a favor de Cristo o no la toma a favor de Cristo. Esa es la parte del pecador. Y si alguna vez hubo un caso del cual no tenemos pruebas, no hay 1 en 1000, si acaso 1 en 1 millón, que se hubiera convertido de otra manera, que no sea por medio de hacer la verdad conocida a él e instada por la instrumentalidad humana. ¿Dónde está ese caso? Que se haya convertido a alguien sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de un ser humano. No existe. Siempre Dios ha usado el instrumento humano para predicarle a una persona. Aún en el caso de Pablo, lo único que sucedió ahí con Pablo fue que tuvo la visión, le dijo Jesús eso, estuvo ciego, por ejemplo, pero tuvo que venir a Ananías a orar por él, fue llevado con los discípulos y ahí el evangelio, junto con lo que había pasado, vino a él completamente. Entonces, Dios ya había preparado ahí todo. Ahora, acuérdense, antes que Pablo estuviera ahí, él conoció la verdad por medio de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Cuando él estaba predicando, él estaba ahí, escuchando la predicación de Esteban. Y después dice que consentía en poner ropas a un joven que estaba ahí, que era Pablo. Entonces él escuchó toda la predicación de Esteban. Sí, y aparte, ¿qué más fuerte testimonio que el testimonio de un mártir? Que él está muriendo ahí, está siendo apedreado y dice, veo los cielos abiertos de un ángel. Vean nomás la unción que tenía este Esteban. Y de ahí empieza él a predicarles. Y cuando les está predicando y que lo están apedreando a él, dice, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Todo esto lo está viendo Pablo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está Saulo. Y apedreaban a Esteban, y esto lo está viendo Pablo, en este caso era Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiéndolo dicho esto, durmió. Ese es el testimonio más fuerte que alguien puede recibir. ¿Qué tiene esa persona que siendo apedreado todavía ama a la gente? Todavía está intercediendo por ellos y está dispuesto a morir por Jesús. ¿Qué tiene él? Fue algo que como
como una flecha que se le clavó al corazón de Pablo, lo atravesó. En otras palabras, ahí está el instrumento humano, porque no solamente predicamos con nuestras palabras, ahí él predicó con las palabras, pero después lo confirmó con su vida. La vida de un verdadero santo, de un mártir de Jesucristo, muriendo por predicar la verdad. Y ese testimonio le impactó al apóstol Pablo. Entonces, hermanos, muy importante y por donde quiera lo vemos, de que es necesario el instrumento humano. Y como la iglesia debe estar unida en el uso de esos medios, es claramente necesario que estén unidos en entender la verdadera razón por la que se debe usar los medios y los verdaderos principios sobre los que deben ser gobernados y aplicados.